Buenos días a todos. Me alegro de que después de ayer a la noche estemos todos hoy por la mañana a esta hora temprana para este tipo de charlas. Este es un tema que es muy interesante porque poco a poco cada vez va a más y no son las prótesis inversas que son cada vez más numerosas en cuanto a implantación, sino si es necesario el vástago. Me gustaría hacer un pequeño recorrido histórico también, ya de todo esto del vástago y no vástago. El Steve Copeland en Reading, ya en el año 94, este es un vídeo suyo de entonces, lo que estamos hablando del concepto de la prótesis de recubrimiento, pero al final siempre se hablaba de lo mismo, quiere decir, el canal medular del húmero está sin tocar, se reseca una muy poca cantidad de hueso, es sin cementar, se usa menos tiempo quirúrgico, en caso de que haya una fractura es un problema más solventable y desde luego si hay caso de una revisión es mucho más fácil no tener un vástago. Hay que tener en cuenta que cualquier artroplastia, como un coche o un frigorífico, tienen una vida limitada y por tanto habrá que pensar, sobre todo en pacientes jóvenes, que en algún momento se acabará y habrá que revisar esa prótesis. Si tenemos este tipo de vástagos, la revisión será probablemente más complicada. En su historia nos hicieron hacer una serie de prótesis con vástago, anatómicas me estoy refiriendo ahora, con todo ese recubrimiento que hacían unas revisiones difíciles, no imposibles. Posteriormente vinieron las biomodulares y luego, claro, la pregunta era cómo de largo tiene que ser el vástago, cuál es la longitud del vástago, por qué tiene que ser de este tamaño o del otro. Y esa pregunta nadie sabía responderla. Y poco a poco en el tiempo, los vástagos se fueron haciendo más cortitos hasta que en Europa los vástagos desaparecieron y aparecieron todo este tipo de prótesis anatómicas en donde no existía el vástago. ¿Para qué? Para evitar todas esas desventajas de la cirugía protésica anatómica con vástago. Pasando ya a la cirugía de prótesis inversa, todo el mundo sabe que este primer diseño de Charles Mie con Avril, pero también hubo otra serie de diseños. Por ejemplo, Brian Reeves en Reino Unido diseñó este tipo de prótesis que está abajo a la derecha, en donde era una prótesis inversa, etc. El profesor Kessel en el National Stanmore de Londres diseñó este tipo de prótesis, que era una prótesis constreñida, pero tenía una alta tasa de fracasos. La serie fue pequeña y finalmente fue abandonada. Pero, como verán, las ideas de invertir una prótesis ya estaban allá. No hay charla de prótesis inversa que no mencione a Paul Gramont, y este fue la clave y el punto de inflexión sobre esto. Él lo que hizo fue diseñar este tipo de prótesis de 2/3 esférico metálico con componente humeral cementado y glenoideo también. Bueno, la tasa era de aflojamiento bastante alta, pero no tenían mucho muesca inferior. Los desarrollos posteriores mejoraron la fijación glenoidea, se hicieron vástagos sin cemento, etc. Pero como siempre, los vástagos pueden dar problemas. Esta es la de la diapositiva de la izquierda, es de mi amigo el doctor Mora de Barcelona, y como pueden ver es un problema este húmero porque es un húmero que está totalmente hueco, con un hueso muy fino y porótico, y esa prótesis hay que revisar. Podemos encontrarnos que hay prótesis húmeros que se rompen justo donde termina la prótesis y las cirugías no son fáciles. Y un hecho evidente es que cada vez hay más cirugías protésicas en todo el mundo. Esta es una diapositiva que le hice precisamente para esta charla al doctor Mark Frankel, el presidente de la ASES, que en Polonia, hemos tenido congreso en Polonia primero después de 18 meses, nos hablaba de esto, ¿no? Y entonces lo que nos decía es la gran cantidad, y aquí pueden ver la gráfica de prótesis, número total, y luego inversas, anatómicas y hemiprótesis que se ponen en el mundo. Y todo esto, tarde o temprano, habrá que revisarlo. Y esta es una diapo del año 14 de ASES, en donde ya en aquel entonces la progresión de la revisión de prótesis invertida era muy alta. En este pequeño estudio publicado hace 5 años, nosotros ya demostrábamos que si no tienes vástago, no tienes ningún problema con una osteotomía humeral, y tampoco hay que utilizar ningún tipo de injerto ni nada.
Y es más, el problema intraoperatorio de fracturas es bastante menor en una prótesis que no tiene vástago. Esto se ha publicado también en la Revista Española de Cirugía. Y entonces, a partir de ahí, nuevamente aparecieron las prótesis inversas sin vástago, y aquí hay una serie de ejemplos. Quizá esta TES es la que más bibliografía tiene y es la que me referiré un momento. Para poner una TES hay que vaciar completamente todo el hueso metafisario del húmero, lo cual puede suponer un problema de fijación, pero eso sí, desde luego no se utiliza para nada la diáfisis humeral. Por si acaso, esta prótesis está diseñada con un vástago. Y en trabajos que se han ido publicando aquí se puede ver, por ejemplo, que 21 se pusieron con un vástago. ¿Para qué? Para sujetar mejor la prótesis, porque ya digo que tiene una fijación metafisaria y hay que quitar bastante hueso para esto. Y en este tipo de trabajo también depende la decisión de usar vástago o no vástago, depende de la calidad del hueso. Nuevo trabajo, bastante correcto en cuanto a resultados de cirugía protésica sin vástago y con vástago. Y este del grupo de Tissier de Francia, que son un poco los diseñadores, lo que dicen es que la cantidad de hueso tiene que ser suficiente, y eso es fundamental para este tipo de prótesis. He encontrado este trabajo de esta prótesis de nano, pero sí me gustaría pararme un poco en la experiencia del grupo nuestro de Reading, que es una prótesis inversa. Parece que tiene vástago, pero realmente no tiene vástago, porque lo que tiene son como unas aletas, que lo que se hace es un anclaje metafisario, pero no se quita nada de hueso, sino que lo que se hace es una impactación del hueso de la cabeza una vez cortada. Y es un diseño metafisario, no diafisario. En este vídeo, todo este hueso que se está poniendo aquí en la parte metafisaria es toda la cabeza del húmero resecada, y lo que se hace es irla compactando. Y lo que podemos ver en esa foto a la derecha del vídeo es como finalmente queda toda la metáfisis ósea con todo el hueso impactado y las 3 ranuras para las aletas de la prótesis. También es importante el diseño en esta prótesis. La del centro es una foto de una revisión, y se puede ver cómo el polietileno, el cuerpo, lo que ha ido haciendo es adaptándolo a la necesidad, es decir, erosionándolo en esa manera. Este tiene un polietileno ya de entrada que lo que hace son menos 10 grados, aunque el corte sean 155 grados, pero como es menos 10 grados, al final el ángulo final de esta prótesis son 145 grados, que parece ser que es una angulación bastante correcta. Y otra cosa son 3 milímetros, la glenosfera está ligeramente lateralizada. Con eso se mejora bastante la movilidad en rotaciones de esta prótesis, y también se evita en gran medida la muesca de este pabellón. El primer paper que se publicó sobre esto fue hace 6 años, y era un primer grupo de 31 pacientes, y los resultados fueron realmente satisfactorios. Posteriormente, en el Journal del Shoulder and Elbow Surgery se publicó ya un estudio más amplio que tenía ya por lo menos 7 años de seguimiento, y como pueden ver, principalmente eran un 66% de rotator cuff arthropathy, y estos son los resultados en cuanto a constant ajustado al sexo, constant en bruto, dependiendo de las diferentes patologías, artritis reumatoidea, fracturas de secuelas, etc. Y esta es la movilidad de los pacientes. Los pacientes mayoritariamente están satisfechos con este tipo de implantes, como se puede ver también desgajado en diferentes patologías. Desde el punto de vista radiológico, no se han observado ni radiolucencias, ni aflojamientos, etc. Aquí, en 10 años de experiencia ya que se publicaron, no había ningún problema desde el punto de vista radiológico, ni alteración de las tuberosidades, etc. También hemos publicado en pacientes menores de 70 años, si se puede considerar pacientes jóvenes, y los resultados también han sido muy satisfactorios comparativamente el preoperatorio y el postoperatorio. Pacientes en sillas de ruedas a veces dan bastante miedo, porque los brazos son su única arma para moverse y desplazarse, moverse de la silla de ruedas a la cama o a otra silla, etc. Sin embargo, el trabajo que se realizó se demostró que los resultados eran
satisfactorios en este grupo de pacientes. Son 24 pacientes, 6 bilaterales, pero bueno, la media de edad era de 4,5 años, lo cual es bastante importante. Pacientes reumáticos en Inglaterra sigue habiendo bastantes, aunque gracias a los nuevos fármacos han mejorado mucho la patología de estos pacientes. Este trabajo está publicado este año y los resultados también son satisfactorios, como pueden ver en todas estas gráficas del pre- y postoperatorio. En cuanto a la movilidad, también una mejora importante de los pacientes. Y esto me gusta porque es una manera de comparar los trabajos de otros autores y, como se puede ver, bueno, la prótesis invertida, esta sin vástago de tipo verso, lo hace bastante bien. A la pregunta inicial de si es necesario el vástago, la respuesta es: si tenemos una fractura, como en este caso, obviamente no podemos implantar nada en la metáfisis y, por tanto, necesitaremos un vástago para sujetar estas tuberosidades y que la paciente pueda desarrollar su actividad con los hombros. En cuanto es posible utilizar prótesis inversas con buenos resultados, porque esa es otra, porque podemos utilizar las prótesis inversas en los pacientes, pero tener unos resultados catastróficos y al cabo de 2 años son prótesis que hay que retirar, que no sería ni la primera ni la última vez. La respuesta es sí. Y en cuanto a grupos de población, pues realmente a todos. Nosotros hemos publicado y demostrado que podemos implantar en jóvenes artritis reumatoide, pacientes inválidos, pero digamos que sí que se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Volviendo a la primera diapositiva de Steve Copeland del año 94, pues más o menos la filosofía sigue siendo la misma, con lo cual es una gran ventaja sobre este tipo de prótesis inversas sin vástago, metafisario y sin alterar la diáfisis. Esta era mi última charla. De verdad, me gustaría agradecer a toda la invitación que me ha realizado para poder presentar los 3 trabajos a lo largo de todos estos días. Espero y deseo que la próxima vez ya sea de contacto físico. Todavía recuerdo el Internacional de Argentina hace 2 años exactamente, y la verdad que, bueno, son buenos recuerdos y buenas memorias. Gracias a todos, de verdad, desde España.